Bienvenidos una semana más a San Roque al Día. Hoy vamos a repasar la actualidad política municipal. Tenemos en los estudios de Canal San Roque Televisión al concejal y también presidente del Partido Popular en San Roque, Carlos Mezcua, a quien ya damos la bienvenida. Hola, hola. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. También tengo que decir que es diputado provincial, no solo ejerce como concejal del PP, sino también como presidente del PP local y diputado provincial. Y como cada semana le doy la bienvenida a Julio Ruiz. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Vamos, si le parece, a repasar esa política municipal y nos vamos a centrar en una de las noticias que hemos conocido hace escasos días, que es la presentación, bueno, además se lleva a pleno esta semana los presupuestos municipales del 2018, unos presupuestos que van a incrementarse en 20 millones de euros con respecto al de este año 2017. ¿Qué valoración a nivel general nos puede hacer de ese presupuesto que se presenta? Bueno, nosotros desde la oposición, en principio, todo aquello que sea un aumento en la inversión, todo aquello que sea una actuación que vaya encaminada a solucionar la problemática, incluso las demandas que el ciudadano está teniendo, las deficiencias que está teniendo, nos parece siempre nos va a parecer positivo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que decir que el capítulo de inversiones, entendemos que cualquier inversión que se haga es positivo. Lo que no nos parecen son las formas, y donde no estamos de acuerdo es en la forma, porque primero este equipo de gobierno se jacta de decir que es participativo y es todo lo contrario, es una actuación que exclusivamente la planifican ellos, exclusivamente han hecho sus cuentas, les saldrán o no les saldrán, pero son los que han hecho sus cuentas, y después por otro lado nos tratan, bueno, pues aun representando una parte importante de los ciudadanos sanroqueños, pues nos tratan como de última hora. Un presupuesto que se nos entrega incluso después de la comisión, que se lleva de urgencia, un documento que, teniendo en cuenta, es el documento más importante que nos rige la política durante el año. Indudablemente es electoralista, ¿no? Que vemos que es un presupuesto que para ejecutar en el 2018 a las puertas de unas elecciones municipales, con lo cual, repito, aun teniendo un capítulo importante de inversiones que nos parece, y además la dinámica del Grupo Popular que ha venido durante estos años ha sido de apoyar aquello que sea positivo. Estamos apoyando todo lo que es inversiones, estamos apoyando todo lo que son actuaciones de desarrollo en obras y demás. Estamos apoyando desde el punto de vista del urbanismo. O sea, todo lo que es positivo, el Grupo Popular está ahí apoyando, a pesar de que hay una mayoría, pero lo que no nos parece son las formas, ¿no? Y indudablemente, pues, un presupuesto que tiene un análisis que entendemos que por lo menos tiene mucho que aportar el Partido Popular, y no que nos los den a 3 días del Pleno, y que sobre todo no sea participativo de la sociedad, ¿no? Una de las cuestiones, además de lo que ha dicho de la inversión, una de las cuestiones que han ampliado de esta manera el presupuesto es el tema de la asunción de los servicios de Argisa, que creo que va a ser, creo que era el 15 de enero, creo recordar, Sí. De abastecimiento y saneamiento de agua y de recogida de basura. Bueno, me gustaría, pues, que hiciera una valoración, primero, si le parece conveniente esta asunción de servicio, este rescate, y luego, bueno, pues los argumentos que se han dado para justificarlo, si también aumenta la plantilla del ayuntamiento, porque lo rescata directamente el ayuntamiento, no lo rescata ni siquiera una empresa municipal. Entonces aumenta la plantilla. Creo recordar que en 60 personas, ¿no? O más. Sí, bueno, todavía no está muy cuantificado, porque ahí están todavía con los informes tanto de Argisa como del ayuntamiento, ¿no? Pero bueno, se ha estimado aproximadamente eso, entre 60 y 80 personas. Bueno, nosotros la valoración que hemos hecho
implícitamente ya de cara a los presupuestos, por lo que conlleva la absorción de las competencias en el agua y en el alcantarillado, hemos mantenido una postura de... En los plenos nos hemos abstenido, pero no porque no quisiéramos apoyarlo, sino nosotros lo que hemos defendido es que se hiciera la actuación que más fuera más favorable a los ciudadanos y que no dependiera de un pataleo de nuestro señor alcalde, que por las circunstancias que se dan de que la mancomunidad no la gobierna, el Partido Socialista pues pretenda llevarnos pues otra vez pues al desorden, a la mala gestión, porque no olvidemos que este servicio lo llevaba, era municipal, era municipalizado. Yo recuerdo en mi etapa anterior de concejal que incluso no se cobraba la basura, por ejemplo, y que no se cobraba la basura no porque no fuese un coste que tuviese que asumir, sino que yo recuerdo en aquella vez lo que se hizo fue compensarlo, porque hubo una gran subida del impuesto de bienes muebles, del IBI, y para compensarlo pues se dejó de cobrar ese coste, ¿no? Eso conllevó que a la larga pues lo hizo insostenible y hubo que otra vez, al no poderlo prestar de forma directa, pues se transfirió. No queremos volver a esa etapa, queremos que las cosas, bueno, y ni muchísimo menos que después esa etapa que nos pudiera llevar se pudiera justificar para privatizarlo, de ninguna de las maneras, ¿no? Nosotros creemos que el mejor servicio se presta desde la propia de un propio ente público. Creo que las cosas medianamente se están haciendo bien y lo que buscamos es que el coste sea el menor coste y que se preste el mejor servicio. Con lo cual nos parece de una forma muy precipitada, no hay estudio suficiente para hacer un análisis, sino que entendemos que todo obedece a un pataleo. Si el Partido Socialista gobernara en mancomunidad, ya os diría yo que no estaríamos planteándonos estas circunstancias. Con lo cual, este presupuesto del 2018 tiene mucho que ver con esta actuación que el Partido Socialista va a hacer. Indudablemente hay que afrontar equipamientos, hay que comprar nueva maquinaria para, en una medida normal, poder prestar este servicio. Indudablemente el capítulo 1 de personal pues tiene un aumento que va a significar el asumir este personal. Una de las cuestiones que ayer, en una reciente, ayer mismo, fue la entrevista al alcalde, él decía que una de las razones que justificaban según él, mala gestión por parte de Argisa de los servicios era que se había pagado el canon correspondiente durante varios años, 800.000 euros, creo recordar, para destinarlo a renovar la red de saneamiento y que esa obra no se había llevado a cabo, ¿no? También hablaba de los camiones, que decía que los camiones que eran los mismos que se le entregaron a Argisa en el 2010, que no se había renovado la flota. Entonces, como decía, que se está dando un mal servicio a un coste alto y de hecho adelantaba también que de cara a 2019 se iba a rebajar las tasas. Me gustaría saber un poco el análisis. Bueno, eso es la política del señor Ruiz Boix, el chocolate del loro, es decir, él quiere que le renueven la flota, que le hagan las infraestructuras, que le hagan todo, y después rescato el servicio. Y además no asumo deuda, ese es el chocolate del loro, ¿eh? Entonces, nosotros entendemos que bueno, la empresa mancomunada es rentable cuando precisamente está mancomunada, cuando son muchos los municipios que se unifican para prestar un servicio. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el prestar el servicio que presta Argisa en Jimena o en Castellar, pues igual es deficitario, pero todo compensa cuando son varios municipios, como en este caso el de San Roque, La Línea, los barrios en algunas cuestiones, pues si ese servicio se baja el coste, al prestarse de una forma como claro, permite que bueno, que se hagan actuaciones y que se lleve un servicio digno. Esto entendemos que indudablemente tiene que ser una línea de reparto y demás.
A mí me gustaría oír a Juan Carlos de reclamar los costes y los cánones que se han pagado a la Junta de Andalucía. No le he oído yo de reclamar los cánones a la Junta de Andalucía, que precisamente llevan una carga muy alta en los costes de servicio de agua, por ejemplo, en el recibo del agua. ¿Por qué no reclama esas costas? Entonces, nosotros le hemos propuesto y desde un principio que nos sentáramos, que lo mejor era hablar, y no hacer las cosas por pataleo, ni igual que cuando el anterior mandato quería quitar el cobro a la Diputación, porque ahora no está gobernada por el PSOE y ahora me interesa. Entonces, no se puede gobernar un municipio desde la confrontación ni de tener el título, que eso sí lo tiene, el título del que más confronta con cualquier cargo público que indudablemente no sea del PSOE. Internamente tendrán las suyas, pero que las tiene indudablemente, pero salen menos. Pero no podemos, yo creo que hay que ser más moderado, hay que tener un talante más conciliador, ¿no? Y yo creo que en el tema del agua este equipo de gobierno se está equivocando porque no tenemos, digamos, los datos que nos permitan analizar de una forma cierta si es más favorable. Y desde mi punto de vista yo creo que va a ser peor, pero indudablemente, vuelvo a repetir, la postura nuestra no ha sido votar en contra, que no hemos votado en contra, ha sido de abstenernos porque precisamente no manejamos los datos suficientes para que eso se pueda analizar de una forma real. Y sobre todo porque lo que buscamos es el menor coste al servicio del ciudadano. El alcalde de inicio lo que ha hecho es aprobar las mismas tasas. O sea que ni tan siquiera significa un menor coste, sino que, bueno, cambio de mano y punto. Esperemos que la jugada salga bien. Eso sí, va a jugar con un presupuesto amplio y va a bajarle de inicio, Ahora, ¿será sostenible ese servicio? Es lo que dudamos, porque si no es sostenible nos volveremos a ver en las de antes, con el déficit en el presupuestario en el ayuntamiento, con tener que retomar otra vez actividades a otras empresas o a la mancomunidad. A mí me gustaría volver a esas formas con el tema de la presentación del presupuesto. Es unas formas y una falta de información que se viene dando y que la oposición sigue echándole en cara al alcalde, ¿no? Durante toda esta legislatura, lo que llevamos, y la anterior también, ¿no? Pues sí, vamos a ver, es una actitud, lo he dicho antes, una forma de gobernar. Nosotros, además yo personalmente también la vengo observando en la Diputación de Cádiz. Vicepresidente de la Diputación es nuestro alcalde, ¿no? Y indudablemente, pues allí, por suerte, se rigen otros parámetros. La oposición no tiene el trato que nos da aquí el alcalde, pero indudablemente lo que él allí reclama o lo que defiende allí no lo defiende aquí. Por ejemplo, allí en Diputación se están defendiendo unos presupuestos participativos, que la sociedad tenga algo que decir en esos presupuestos, y aquí si la sociedad para el equipo de gobierno es exclusivamente el Comité Ejecutivo del Partido Socialista o el Partido Socialista en su entorno, pues mucho difiere de que no es la sociedad sanroqueña. Yo entiendo que unos presupuestos participativos es cuando como mínimo, se le debe de dar a la sociedad y como poco a la oposición, que representamos a una gran parte de la sociedad. El señor tiene mayoría absoluta, muy bien, y una mayoría ampliada, digamos, también por los presupuestos del ayuntamiento, que cuesta dinero mantener un concejal y sumarle un concejal más, ¿no? Liberado. Entonces, de esos presupuestos, pues tiene una mayoría holgada, pero eso no le da derecho a que tenga un trato con la oposición, un trato de desavenencia, un trato de desprecio, ¿no? Y no solamente los presupuestos, es una actitud en muchos aspectos, tema de protocolo, o sea que venimos observando una serie de desprecios a la oposición
bueno, que nos trata como si fuésemos poco más que insurrectos, ¿no? Usted ha señalado que le hubiese gustado más un presupuesto participativo. ¿Qué tipo de iniciativas o qué carácter le hubiesen imprimido a ese presupuesto si hubiesen tenido la oportunidad? Mira, a mí hay una cosa que por eso también estoy en política, ¿no? Es decir, porque el que esté en política no me atrae más que el que pueda llevar a mis ciudadanos o plantearle a mis ciudadanos opciones, ¿no? No quiero decir que yo esté con la verdad, porque todos nos podemos equivocar, pero cuando se participa en las cuestiones, cuando mayor número de personas participan, yo creo que te equivocas menos, y sobre todo el hecho de que la gente participe se hace, digamos, parte de esos proyectos. Para mí es fundamental que hagamos un modelo de ciudad. ¿Qué modelo de ciudad queremos? Decidirlo, hay que decidir. No podemos hacer un presupuesto de asalto de mata, decir, bueno, pues como rescato el agua, pues tengo que meterle tantos millones. Como voy a comprar 3 camiones, tanto. O sea, tenemos que definir un modelo de ciudad. ¿Dónde queremos que estén las plazas? ¿Dónde queremos que el casco tenga vida? Si tenemos que querer recuperar el casco y tal, pues tendremos que hacer inversiones en esa. Tendremos que planificar. Hay estudios. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros apoyamos con gran certeza, el tema de la inversión de los 3 millones para el casco. ¿Por qué? Porque entendemos que es algo que hay que dinamizar. Pero lo que no podemos es ir con parche. Entendemos que tenemos que ir con un modelo de ciudad. ¿Qué quiero para mi ciudad? Y cuando hablo ciudad, hablo con la singularidad de lo que es San Roque. Que San Roque es un montón de núcleos, que tiene una. Entonces, si tenemos que apoyar unas cuestiones en un sitio en detrimento del otro porque es donde está teniendo la demanda, o si tenemos que potenciar una zona en detrimento del otro porque tiene mayor rentabilidad, o si tenemos que invertir de una forma porque hay menor infraestructuras en esa zona, pues tendremos que definirlo. Lo que no podemos es ir a salto de matar a esto porque me lo están demandando esto. Tenemos que hacer un estudio del municipio, de cuál es el modelo. A largo plazo, ¿no? Y eso, indudablemente, hemos tenido 3 EDUSI y nos lo han echado para atrás. Una de las condiciones fundamentales de ese plan es que haya una participación, y me temo mucho que el Consejo que haya tenido que analizar habrá visto poca participación, aunque se haya pintado de muchos colores, pero yo entiendo de que tendremos entre todos los ciudadanos definir qué modelo de ciudad queremos y qué futuro queremos para San Roque. Una de las cuestiones que acaba de apuntar, que es la inversión esta de 3 millones, que es la remodelación de la Plaza de Armas, del antiguo ayuntamiento, también en parte de la Plaza de la Iglesia. Y ha habido, no sé cómo calificarlo, un retraso, porque al principio se iba a firmar un convenio, pero ese convenio, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que era el que tenía que dar el visto bueno, lo ha echado para atrás. Sí. Me gustaría canalizar un poco esa cuestión. Bueno, nosotros fue un tema que apoyamos, es decir, nosotros apoyamos tanto el presupuesto de los 3 millones para la actuación que era, tanto apoyamos el que, bueno, pues se pudiera establecer un convenio que permitiese, porque el tema del convenio, ahora parece que es que ya todo se viene atrás, ¿no, señor? El tema del convenio era para la ejecución de la obra que se permitiese hacer en un plazo más leve, dado que obviábamos el concurso. Eso es lo único que estábamos consiguiendo con el convenio. No es que ni estamos echando para atrás el proyecto, ni estamos echando para atrás que no se haga la obra. Eso es lo único que permitía el convenio. El convenio es que, además dicho por ello, que el señor Ruiz Boix se encuentra en Fitur con unos técnicos del Ministerio y le plantean que, bueno, que es posible hacer actuaciones de ese tipo, que, bueno, después ha resultado que no es competencia del Ministerio de Agricultura ejecutar ese tipo de obras, pero bueno, se encuentra allí, se ponen unos ejemplos que en otros municipios parece ser que habían funcionado,
y se establece la posibilidad de ejecutar esa obra a través del Ministerio de Agricultura. Oye, pues nosotros un tema que lo aprobamos. Fue el concejal del PI el que recurrió, entendiendo de que se salían de las competencias de ese ministerio y que bueno, y que no deberíamos de obviar el concurso para que el constructores de la zona o quien estuviese en mejor derecho pues pudiera ejecutar esa obra. Nosotros, ya le digo, apoyamos toda esa iniciativa. Después, curiosamente, el alcalde nos acusó a nosotros de que habíamos torpedeado ese convenio, cuando para nada había sido así. Es decir, que en todo caso es una mala gestión de él de haberse dirigido a lo mejor a un lugar donde, por obviar, digamos, el concurso, de haberse dirigido a quien no debía, ¿no? Es decir, o sea, encima nos acusaba a nosotros cuando fuimos nosotros los que le estuvimos apoyando esa iniciativa. Y la estuvimos apoyando por dos razones. Porque no queremos que las obras que se proyectan se eternicen, sino que se ejecuten en el presupuesto que se está consignando. Y si esta obra tiene consignado presupuesto en el 2017, pues hubiésemos querido que se hubiese ejecutado en el 2017, no que ya se está vendiendo de que se va a ejecutar para el presupuesto para el año 2018. Sí. Bueno, pues entendíamos que era una inversión del 2017, con lo cual esa inversión va a quedar como un remanente, porque no creo que a 2 meses que nos queda para que termine el año se vaya a ejecutar. Con lo cual, por eso lo apoyábamos, es decir, porque queremos que las inversiones se hagan, y si se presupuestan, que se hagan con la suficiente eficacia, ¿no? Sí, bueno, está ahora mismo en licitación urgente, así que bueno, si la adjudican antes de que acabe el año, entraría en el presupuesto, es lo único que hay. Claro, pero ellos se quejaban de que en las licitaciones en este ayuntamiento, por suerte, acuden 200, 300 constructores, cosa que me parece muy... Y hay que estudiar todas las ofertas. Muy positivo, porque señal de que este ayuntamiento tiene liquidez para hacer frente a la facturación. Liquidez por muchas razones, que no es por... yo no le quito que tenga una parte de gestión, pero que la liquidez de este ayuntamiento viene dado por muchas razones no asimilable a este gobierno. A todo lo contrario, este gobierno va en la línea de ir endeudándose más. Entonces, hay muchas razones por las que ha permitido que el Ayuntamiento de San Roque tenga una liquidez razonable y que tenga unos presupuestos dignos. Otro de los temas, dejando ya el presupuesto, que ha saltado además a la actualidad, es porque ayer, por ejemplo, el Partido Popular recurrió esas bases para la concesión de subvenciones a las escuelas deportivas. Uh-huh. ¿Qué cree que ha pasado o qué va a pasar y por qué se han recurrido esas bases? Pues nosotros lo hemos recurrido, lo hemos consultado, hemos tenido varias reuniones con distintos colectivos deportivos, con distintos organizadores de escuelas deportivas, y todos nos marcaban un objetivo, es decir, que había habido como un orden y mando y había habido un reparto discriminatorio con respecto a una serie de clubes. Entonces, precisamente por esa falta de participación que entendemos que este gobierno últimamente está teniendo, pues entendíamos que no se había hecho o no se ha hecho el reparto. Y un poco las bases nos lo han dado los propios afectados, los propios clubes, que entendemos que, bueno, que si ellos precisamente son los que están trabajando con los deportistas, están en el día en las distintas disciplinas y no están contentos, pues ¿cómo vamos a distribuir esto? Entonces, como medida, hemos visto, lo hemos consultado con nuestro departamento jurídico y hemos visto que como medida, digamos, más positiva que podíamos hacer era el impugnarlo a efectos de que pudiéramos entrar en una dinámica de vamos a subsanarlo, ¿no? Entonces es un poco la estrategia que hemos seguido, fundamentalmente por lo que le digo, demandando que haya una mayor participación en ese reparto y en esa planificación. No pueden ser las cosas porque yo creo que hay que recuperar en San Roque hay que recuperar
esa dinámica participativa de lo que deben ser tanto los partidos políticos, todos los partidos políticos, como la sociedad civil en general, ¿no? Es decir, no nos podemos mirar exclusivamente a aquellos que nos dicen ciguana, sino que tenemos que ser, para tener una visión real y objetiva, que venga de todos lados, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida continuamos hablando con el concejal y presidente del PP de San Roque, Carlos Mescua. Continuamos en San Roque al Día, continuamos hablando con Carlos Mescua. A mí me gustaría saber un poco que estos últimos plenos hemos podido ver un punto o 2 puntos menos, si se puede clasificar así, de crispación en los plenos, ¿no? Tras una reunión entre el equipo de gobierno y la oposición, pues se decidieron algunas reglas, ¿no?, entre comillas. ¿Cree que es así o continúa en la misma tónica? Vamos a ver, yo creo que esa reunión ha permitido bajar un poco la crispación, indudablemente. Lo que pasa es que para mí es muy triste. ¿Sí? Yo lo veo de una perspectiva, sobre todo porque yo que he participado en corporaciones anteriores, en la vida política de corporaciones anteriores, me resulta muy, muy, muy triste, porque yo recuerdo de debates muy duros, pero debates con argumentos, y después terminar ese debate y salir del pleno y tomarnos una copa o hablar como si no hubiese pasado nada. Ahora veo que no, que esa crispación existe ya de inicio, ¿no? Entonces, además se pierde la forma y se pierde, y no está teniendo, digamos, se llega al insulto y no está teniendo, digamos, un argumento. Entonces, ya como que vamos predestinados, ya previsto a que exista. Entonces, están como yo le digo, como se le diga, con la escopeta cargada, ¿no? Con la escopeta cargada. Entonces, es muy triste, porque yo entiendo que eso hay que eliminarlo del debate político y hablar con todo el respeto. ¿Ha podido significar después de esa reunión un freno? Creo que ha habido un bajón de listón, pero que en la medida que se calienta la cosa, salta, ¿no? Y yo creo que eso deberíamos de eliminarlo. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor para eso tendríamos que también eliminar a las personas que provocan eso. ¿Y dónde están? Pues todos la conocemos. A mí me gustaría que, bueno, comentar un poco la relación con las otras formaciones de la oposición y también que cómo se tomaron el ingreso de Juan Serván desde... Perdón, no le digo... ¿Cómo? Que cómo se tomaron ustedes el ingreso de Juan Serván en el equipo de gobierno, si se lo esperaban, si les pilló de sorpresa, si fue decepcionante, si... no sé. Pues fue decepcionante, sí. Lo esperábamos, porque igual que el señor alcalde, y vuelvo a repetir, con presupuesto de todos los sanroqueños, en el anterior mandato, pues estuvo una serie de actuaciones que permitió de tener liberado a ciertas personas. Con este mandato le ha permitido también tener liberado, y repito, con presupuesto de todos los sanroqueños, de tener liberado a ciertas personas que le ayudaron en su campaña, aún no siendo de su partido político, pero si le ayudaron en su campaña, pues es como pagar, eso es así, es pagar los favores políticos que en su día él se comprometió. Y con el señor Serván, pues obedece más a una estrategia del señor Juan Carlos en esa dinámica
que sigue manteniendo. Es decir, en la anterior etapa se encargó de eliminar al PI o una parte del PI, se encargó de eliminar al PA una parte del PA, y ahora se encargaba de eliminar a una parte de lo que empezaba a nacer en ese entonces de 100% por iniciativa de la gente rescindida del Partido Andalucista. Y con dinero público, pues resulta de que intenta una estrategia política de incluir al señor Serván en su equipo de gobierno, que no necesitaba, porque todos conocemos que tenía una mayoría absoluta. Ese es mi análisis personal, que entiendo de que es por lo que ocurre y lo que ha ocurrido. Entonces, desde el punto de vista personal, me decepciona, porque yo entiendo que la política no es eso. Yo entiendo que hay que tener unos valores y unos principios, y si tú has presentado por una sigla, y aunque mantenga y diga que sigue perteneciendo a ese grupo, pues menudo papel el que está haciendo ese equipo o ese grupo, en este caso el Partido Andalucista, que ni se les oye ni tan siquiera interviene en un pleno, ¿no?, como grupo político. Entonces, un pacto que no era necesario. Para mí todo siempre obedece a una estrategia de carácter futuro para ir eliminando ciertas piezas que en ese momento pues podrían estar apareciendo en esas formaciones nuevas que se están creando. Precisamente usted se ha referido ahora mismo a San Roque 100%. San Roque 100% se podría decir, entre comillas, que podría ser un heredero de USR, y que también es es competencia tanto para el PSOE como para el PA y como para el PP. ¿Cómo ven ustedes este fenómeno de este partido que está emergiendo? Y las posibilidades que tiene, y si ustedes contemplan esa posibilidad, ¿no?, de que se le pueden restar votos a ustedes y a otras formaciones, no solo al PP. Sí. Bueno, yo soy de la opinión de que, como demócrata, toda la participación que pueda haber de la sociedad civil, bienvenido sea. Es decir, otra cosa es que sean proyectos, lo que sí detesto son proyectos personalistas, que ya tuvimos algunos aquí en San Roque, pero todo aquello que emana de la sociedad civil, que sea por inquietudes de la sociedad para el beneficio general de la ciudadanía, yo soy un encantado. No me afilio a eso porque ya tengo la posibilidad desde mi partido poderlo hacer. Es decir, yo el hecho de estar militando en un partido lo que me permite es participar de la vida política y aportar un granito de arena a la vida política y a lo que es en la sociedad se decida de cómo redesarrollar un municipio, una diputación, una cosa. Con lo cual yo lo hago desde una perspectiva, y cualquiera que esté dispuesto a hacerlo desde un partido ya constituido o nuevos partidos que se puedan crear, para mí me parece positivo. Y lo vuelvo a repetir, lo que no acepto es cuando son proyectos personales, ¿no? Que gente que pretendan bajo por ejemplo, pues los nacionalismos, los oportunistas que salen del tema porque pues hay una parte de la sociedad cabreada que pueda ser oportunista, y haya gente que quieran bajo ese paraguas de querer salvadores de patria, pues no lo veo. No estoy diciendo que sea el caso, ¿eh? Para mí este grupo, pues creo que nos puede restar a todos, porque porque es una iniciativa popular de gente del pueblo, de más tendencia de mi análisis político de gente de izquierdas, porque los dirigentes que conocemos pues o bien han estado en la facción de USR más de izquierda, que después apoyaron al PSOE y se unieron con Juan Carlos Ruiz Boix, como es el caso del concejal de deporte, y incluso el propio líder de esta agrupación, pues dicho por ello, pues iba a ir en las listas del Partido Socialista. Lo que pasa es que después el número no le gustó y hubo ahí sus más y sus menos, pero entiendo yo que es más de una línea de izquierda. Pero yo digo que
que podría afectar a todos. No es que nos vaya a eliminar del mapa a todos, indudablemente. Sería bastante sorprendente, ¿no? No estamos hablando de eso, con lo cual, para mí, pues, tiene la credibilidad, pues, de eso, de que es un grupo de personas con iniciativas que perfectamente podrían ir integrados en cualquier partido de los que hoy estamos, de los que individualmente se sintieran identificados, ¿no? Porque yo le aseguro que puede haber gente en ese grupo que estén identificados con el Partido Popular, como lo podrán estar o lo estarán con el Partido Socialista, con lo cual me parece incluso más operativo, ¿no? No por defender el bipartidismo, sino que me da la sensación de que el que quieren participar en política hay suficiente mercado, digamos así, para participar en todas esas ofertas. Vamos a pasar a hablar del Partido Popular en San Roque. Usted fue uno de los principales valedores para que de la candidatura de Marina García como alcaldable. Esto generó divisiones importantes internas. Pasados 2 años, 3 años, ¿cómo está ahora mismo? ¿Se han limado asperezas? ¿Se ha cohesionado el partido? Bueno, yo fui uno de los impulsores de esa candidatura, porque entendíamos que, desde el Partido Popular teníamos que hacer una apuesta innovadora y renovadora, y así se tomó, junto con un grupo de gente que en ese momento teníamos la decisión y las facultades de tomar esa decisión. Después, cierto es, y bueno, conocido por todos, que hubo ciertas fricciones, ya no por la candidatura o por las decisiones tomadas, sino por ciertas decisiones que se tomaron de última hora, ¿no? Que hubo a quien les cayó mal y quien se sintió, pues, eliminado de este proyecto. Eso a día de hoy está reconducido. A día de hoy, pues, hemos tenido, como todos los partidos, nuestros más y nuestros menos, pero yo siempre he defendido, y lo he defendido internamente y lo defiendo externamente, es decir, que las personas no somos el partido. No, las personas somos parte de un partido, pero un partido no es una persona ni los intereses de una persona. Entonces, desde ese punto de vista, yo siempre he defendido de que las decisiones que se tomaron de forma colegiada, todos con transparencia y clara, y después lo que no podemos decir es porque me afecte algo a mí personalmente, no vaya en esa línea, ni sea un defensor de lo que en su día defendí. Con lo cual, yo siempre he sido de esa posición. Y yo he dicho incluso en mi partido que venimos al partido a hacer política, a servir, porque en definitiva es un servicio a la ciudadanía, pero que lo que no podemos es convertir una actuación personal en algo que nos lleve a incluso a calificar al partido de división, además, porque yo muchas veces, cuando vuelvo a coger la presidencia del partido en unas circunstancias que me obligan, digamos, a unificar un poco ciertas opiniones que había, siempre lo defendí cuando hace el análisis resulta de que no era una cuestión de división. El partido tiene muy claras sus ideas, el partido tiene muy claros sus objetivos. Lo que ocurre es que indudablemente eso enriquece, tiene que haber gente que opine de distintas maneras, si no seríamos todos un rebaño. Entonces, eso que exista así, pues es estupendo. Si hay una pelea entre 2 personas, no es el partido, será entre esas 2 personas. O si hay alguien que no se lleva bien o que no se aguanta, pues será como existen en todos los partidos y como existe en la sociedad y en la vida normal. Yo no quisiera que la pregunta que voy a hacer no quiero que se entienda como una valoración de personas y tal, sino simplemente visto los resultados de esas elecciones en las que el PP, yo me imagino que la expectativa al presentar a Marina García es: me voy a llevar a una parte muy importante de los votos de USR
y voy a intentar ganar las elecciones. Visto los resultados, ¿volvería a plantear la absorción de esa manera? A lo mejor, no sé, a lo mejor llevando, ¿no cree? Pues una opinión o una posibilidad que a lo mejor sí, integrado a esas personas, pero liderado por una figura indudablemente del PP, los resultados hubieran sido mejores o tal y como estaban dadas las circunstancias en el municipio, al final no está, porque al final es que no ustedes más o menos, yo creo que mantuvieron más o menos el número de votos, lo cual supone que lo que ganaron de USR lo perdieron del PP, pero es que encima el PSOE aumentó, yo creo que 2.000 votos más, ¿no? O sea, que consiguió la mayoría absoluta. Bueno, yo lo he dicho antes o lo he más o menos mencionado. Es decir, nosotros no estuvimos contentos con los resultados porque indudablemente deseábamos más. Eso es obvio. El error no fue que nosotros nos presentáramos un gran candidato, que lo es y lo sigue siendo a día de hoy. El error no fue a lo mejor de hacer una mala campaña, que no lo fue. Hicimos una buena campaña, además planificamos una buena campaña, la iniciamos con un tiempo. Tal vez el error pudiera haber sido en haber despertado al enemigo antes de tiempo. Y el enemigo antes de tiempo se dedicó pues a comprar voluntades, como pudo ser en el PA, con hoy día tengamos a José Vera trabajando en el ayuntamiento, y anteriormente era concejal, como el caso del PI con el señor Juan Roca, que antes estaba en el PI y ahora está trabajando en el ayuntamiento como personal de confianza. Entonces, todo eso provocó que nosotros levantásemos, digamos, muchas expectativas y el enemigo, pues además teniendo las armas y teniendo el puesto que se tenía, en ese caso la alcaldía, pues provocó que indudablemente lo hiciésemos más grande. Ese es el análisis sincero que yo hago. Es decir, nosotros despertamos al león que estaba dormido, y eso provocó que los resultados que nosotros esperábamos, de hecho, incluso desde la propia estrategia nuestra que habíamos planteado, porque nosotros éramos conscientes de que no íbamos a obtener 6 más 4, 10, o 6 más 3, que tenía 4, creo que tenía Unidas por San Roque. Eso éramos conscientes. Además, estábamos, desde el punto de vista de la marca del Partido Popular, estábamos en un momento malo, estábamos en un momento muy bajo de nuestra elección, porque bueno, estaban ocurriendo muchísimas cosas, la crisis todavía no empezaba a recuperarse, los casos de corrupción, y nos estaba afectando muchísimo. Entonces, eso, el no estar en nuestras mejores horas, el haber despertado a nuestro adversario político y haber hecho indudablemente maniobras que le permitiese. Yo le aseguro, por ejemplo, por ponerle un caso, que los 700, 800 votos que obtuvo el Partido Socialista en Guadiaro no eran de Juan Carlos Ruiz en las calles, sino del señor Roca pateándose San Enrique, Guadiaro, porque son votos que él había trabajado. Y eso no lo trabajó para el Partido Popular, que lo podía haber hecho también. Yo le hice personalmente un ofrecimiento, lo que pasa es que ya tenía otras ofertas. Ya tenía otra oferta más sustanciosa y mejor. Entonces, eso te lo estoy diciendo claro. Entonces, el haber actuado de esa forma, pues 700 votos, más los votos del señor Vera, más los pues le dieron, más los votos que cogieron de la rama de UCR, que cogieron, que indudablemente todo respetarse, no confiaron en el proyecto que lanzábamos con Marina García y tuvieron la opción de, hoy lo tenemos de concejal, por ejemplo, un sector. Entonces, eso provoca que tenga una mayoría absoluta. Y a lo mejor pues, nos equivocamos en eso, a lo mejor deberíamos de haber mantenido Unidas por San Roque, o que hubiese aparecido otro tercer partido más de la línea, pero
Yo estoy convencido que lo que hicimos fue correcto, porque hicimos una renovación. Tenemos a día de hoy una gran candidata, y para mí todo eso es positivo. ¿El Congreso del Partido Popular en San Roque, hay alguna fecha, alguna previsión? Pues no tenemos todavía fecha, es decir, tanto de la dirección, ya han empezado a desarrollarse los congresos locales, se han celebrado ya bastante, y a día de hoy en San Roque no tenemos todavía ni fecha. Nos vamos a cambiar de sede, entonces queríamos terminar todo el tema de la sede organizando un poco, ¿no? Y organizarlo. No te puedo decir nada porque no hay nada decidido, ni de candidaturas, ni nada. Entonces, pues la verdad es que no tenemos ni fecha. ¿Usted tiene pensado seguir en la primera línea de la política? Yo local? No lo sé, la verdad. No toma una decisión todavía, no ni siquiera lo sé, ha porque no lo sé. Yo siempre que mi partido me necesite y que la sociedad en general siga entendiendo que puedo ser positivo, pues estaré aquí de una forma o de otra. La verdad se lo digo porque las razones que me llevaron siempre a estar en política fueron esas, es decir, que me sintiera útil para hacer algo por los demás. Lo hago desde mi trabajo también. O sea, tengo la suerte de tener un trabajo de un servicio público y en la medida que puedo y mis conocimientos me lo permiten, lo que hago es ayudar o orientar a los administrados, a las personas que vienen a consultarme, y en definitiva no deja de ser un servicio público, ¿no? Y eso, pues, en política, para llevarlo con una mayor eficacia, normalmente tienes que tener el poder, pero, bueno, tenemos un papel que es el que la sociedad nos ha marcado, y a día de hoy, pues, estoy orgulloso también de mi papel dentro de esta sociedad. Si voy a seguir, pues, serán los ciudadanos los que lo decidan. Sí. Yo siempre me he dicho que tiene que ser un tiempo, que la política no puede ser perpetua para siempre. ¿No? Y teníamos un tema que lo teníamos apuntado y que Julio Ruiz le va a preguntar ahora mismo. No, digo, a ver si nos quedamos fuera de tiempo, ¿no? No. Es la cuestión del río Guadiaro, de la desembocadura del río Guadiaro. Ahí hay un conflicto de competencia, por decirlo de una manera muy fina. Dicho a lo mejor más llano, parece que se echa la pelota una administración y otra. La Junta dice que es competencia de... quitar la arena de la desembocadura es competencia del Gobierno Central. El Gobierno Central dice que esa competencia está cedida a la Junta de Andalucía. Sin embargo, en su momento, máquinas del Gobierno Central, de la demarcación de costa, han quitado arena. Una de las cosas que ha dicho el alcalde repetidamente es que cuando se han hecho esas actuaciones y se han hecho las fotos, dirigentes locales del PP han estado en la foto. El ayuntamiento dice que eso es una competencia del Gobierno Central, pero que así todo... Bueno, el ayuntamiento, el alcalde, ha presentado una denuncia, en parte también, por lo menos eso es lo que dice, para que los tribunales digan, no, mira, pues esto lo tiene que hacer la administración que sea, la que le corresponda. Me gustaría saber, porque al fin y al cabo, cuando aluden a la foto esta de los concejales del PP, entre otros, está aludiéndole a usted. Entonces me gustaría saber un poco su opinión al respecto. Yo, en plan irónico, le diría que el señor alcalde se ha hecho más fotos que el Partido Popular. Pero bueno, nosotros no eludimos la foto. Lo que sí no estamos de acuerdo es la confrontación por confrontar. Y en este aspecto, en el tema de la problemática del río Guadiaro, el Gobierno de la Nación ha actuado en ocasiones. Ha actuado más veces el ayuntamiento, todo, porque además esto, el que sea de la zona lo conoce, es una cuestión que ocurre todos los años, además de una forma natural. Y son muchísimas veces, sino que le pregunte a los constructores de la zona que han tenido maquinaria, que en ocasiones el propio ayuntamiento es el que le ha demandado que hiciese la saca de arena, pues podrán verificar o ratificar de lo que estoy diciendo. Es cierto, el ayuntamiento infinidad de veces lo ha hecho. Aquí no estamos hablando de eludir las competencias. Yo entiendo de que lo que estamos es hablando, o me entendéis, lo que hemos pretendido es solucionar el problema. El año pasado el Costa hizo una saca porque
ocurrían dos cosas. Primero, había una demanda que estaba un hecho de los que naturalmente vienen ocurriendo todos los años, y también había un compromiso de una regeneración de una parte de una playa cercana. Entonces, en cierta forma, también aprovechando pues esa circunstancia, pues no entró en valorar muchas más cuestiones, que debería de haber entrado, aunque sí mantuvo que la competencia era de la Junta de Andalucía, porque lo define el propio Estatuto de Autonomía, lo define el plan natural del propio estuario del Guadiaro, y lo define una serie de cuestiones que incluso el abogado del Estado ahora ha puesto de manifiesto a raíz de esta situación. Entonces, en ese momento, en la foto, salimos, claro que salimos, porque era un hecho que se había solucionado un problema. Nosotros hemos indudablemente en muchas ocasiones propuesto que se sienten las tres partes: Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Costa, para que definan realmente quién es. El problema es que se sentaron hace un mes o menos pero bueno, y vale, no salió nada de pero la es reunión. que cada uno tiene que defender sus intereses. Parece ser que la mejor postura entonces es la confrontación y ir a los tribunales. Bueno, pues serán los tribunales entonces quien defina quién es la competencia. Pero cuando sean condenados, ahora quién tendrá que pedir perdón y salir a la prensa. Y de mi punto de vista, no es que yo defienda al Estado, sino que está muy concreta y muy definida cuáles son las competencias de la situación del estuario. Y el estuario se cierra por una causa natural, que es las corrientes, y lo que provoca es un problema de mortandad en los peces, que es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía. Con lo cual es como si usted tiene un resfriado y usted dice, bueno, pues el médico me tiene a mí que curar, pero si yo no voy al médico, que soy el afectado, pues indudablemente no. Entonces, si yo tengo las competencias de tema del estuario y me está causando una mortandad, tendré que acudir a solucionar la causa. Perdón que haga yo una puntualización, una opinión personal. Yo creo que no son causas naturales. No son causas naturales. Yo creo que ahí tiene mucho que ver el agua que se le quita al río Guadiaro para riego, para aporte, el trapache de Guadiaro más aceite y las obras que se hicieron en la zona cercana a la costa. Lo digo porque yo creo que el río Guadiaro siempre ha vertido directamente al mar, y este problema, que aunque es recurrente año tras año, es de hace un tiempo. Yo le puedo hablar de más de 20, 30 años. ¿De taponamiento de la desembocadura? Que ha existido y lo que no he visto yo personalmente, los lugareños lo manifiestan que siempre ha ocurrido. De hecho, el propio estuario tiene una configuración que da mucho en ese tipo de desembocadura. Se da mucho lo hemos vivido también en el Guadarranque, y no se llega a cerrar 100%, y no se llega a cerrar pues precisamente por las colleras que tiene y demás, pero también lo hemos vivido en época de que antes de que existiera la térmica, que se cerraba. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Yo le quiero agradecer muchísimo a Carlos Mezcua que haya acudido a Canal San Roque Televisión, a San Roque al Día en concreto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a mi compañero Julio Ruiz también le agradezco mucho, como cada semana, que nos acompañe. Y a todos ustedes les esperamos la semana que viene.